Cuando Jesús pasa, siempre algo pasa. Esta semana abordaremos los momentos bastante interesantes del paso de Jesús por el mar de Galilea y alrededor viendo milagros impresionantes y cómo ese Cristo Jesús que perdonó pecados, que sanó enfermos, es el mismo Dios en nuestro tiempo presente de nuestra era. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática y podamos disfrutar de este contenido especial que a la luz de la palabra de nuestro Dios podamos salir también fortalecidos en nuestra vida cristiana. Comencemos. ¿Cómo están mis queridos hermanos, apreciada familia del reino de los cielos? Un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Ananías Mamani y para mí es un privilegio poder tener una vez más para realizar el comentario de la lección de escuela sabática. Esta semana la lección de escuela sabática lleva por título Milagros alrededor del lago. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Marcos 5:19 para memorizar. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Bueno, vamos a iniciar pidiendo la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Padre bueno, gracias por darnos la dicha, la bendición, el privilegio de poder ir una vez más a tu palabra y continuar aprendiendo más de ti. Señor, sé en medio nuestro, guía nuestro caminar diario y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, apreciada familia, vamos a ver diferentes episodios bastante interesantes en el ministerio de Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, los cuales se desarrollan alrededor del lago de Galilea o en el trayecto sobre el mar de Galilea. Y podemos encontrar la primera de ellas en Marcos 4, 35 al 41. Esta historia es bastante conocido, es Jesús calma la tempestad. Miren, la historia es bastante conocida, esta y las demás que vamos a mencionar, de tal modo que vamos a extraer los puntos claves para que podamos también tener una oportunidad de seguir aprendiendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Meditamos lo siguiente. Era una noche donde toman la decisión de pasar de una orilla hacia otra orilla, la orilla de Gadara. En ese trayecto Jesús duerme, probablemente porque tuvo un día bastante cansado. Los días de Jesús son bastante interesantes, de milagros, gente, predicar, entrevistas, etcétera. Y Jesús está descansando, era noche, están en su barco. Note lo siguiente, porque es de noche, no es un barco, podemos llamarle allí un bote que tenga conexión Bluetooth, tenga internet, tenga un sistema de electricidad, de cableado para que esté iluminado, música para que... No, son tiempos donde... si quieren ser iluminados por lo menos el ambiente en medio de la noche, pues prenden una lámpara y con esa lámpara pues transitan. Sin embargo, en ese trayecto de esa noche una gran tormenta se desata, se levanta una gran tormenta, un aire que viene soplando fuertemente, el navío, el bote, el barco empieza a mecerse de un lado para el otro, agua entra sacan con una palangana, un balde, un recipiente el agua, y entran dos, sacan dos y entran cuatro. Y pareciera la palabra de Dios dice que
el barco se estaba anegando. Dice el verso 37, una gran tempestad. Marcos capítulo 4, verso 37. Pero el barco estaba una gran tempestad y el viento echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, estaba hundiéndose. En esa desesperación, Jesús, ¿verdad? Jesús, sálvanos, Jesús, maestro, gritando, ¿verdad? Estos. Y gritan una y otra vez, y como que Jesús no responde. Jesús está en la popa, está durmiendo, está descansando en el cabezal de ese barco. Cuando un relámpago brilla fuertemente, los truenos, y cuando esta brilla, pues ilumina un poco el ambiente, y el relámpago emitir lo que es por su naturaleza, notan que Jesús sigue durmiendo, no ha despertado aún. Fuerte, una vez más gritan, Jesús, levántate que nos estamos hundiendo. Y noten que la palabra dice, ¿acaso? Versículo Marcos 4:38 dice que no tienes cuidado que perecemos. Noten esto, Jesús, no tienes cuidado que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Y por fin Jesús se levanta, alza su brazo, reprende al viento, manda que se calle, y entonces hubo una tal calma. Fue reprendido el viento, cesó entonces esa tormenta, calla, enmudece, fue las palabras de Jesús. Jesús le dice, ¿qué pasó con ustedes? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué tenéis miedo? Si Jesús estaba allí. Ya lo habían visto anteriormente a ver Jesús haciendo milagros, cosas interesantes. Y los discípulos solo dicen, ¿quién es este? Verso 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? Ya lo habían visto anteriormente a Jesús obrar de manera extraordinaria haciendo milagros, pero en esta naturaleza no. ¿Y quién es? Es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Señor mismo. Él es el Dios de ese tiempo, es el Dios de nuestra época, de nuestra era, y es el Dios del futuro. Ese es el Dios que está con sus hijos en medio de las tormentas, en medio de las angustias. Después aborda el capítulo 5, que llegan finalmente a su destino en el cruce del mar de Galilea, el lago, y cuando llegan bajan a la región de Gadara. Muy probablemente los discípulos no bajaron. Otra probabilidad es que huyeron cuando vieron a un endemoniado acercándose. Dice la palabra que le habían sujetado con grillos, cadenas, de alguna manera dominarlo, pero no podían. Fue difícil. Y dice la palabra en Marcos 5:4 que nadie lo podía dominar. Y probablemente los discípulos temieron y se escaparon. Probablemente no tenemos un registro bíblico exactamente lo que pasa. Lo cierto es que como que no aparecen allí y solo está Jesús y el endemoniado. El endemoniado lo que hace es hacer un proxineo, que significa postrarse rostro a tierra para adorar. Porque en el susurro de aquel endemoniado, de ese hombre que estaba endemoniado, desde lo profundo, en el susurro escucha a Jesús diciendo, Maestro, Jesús, ayúdame. Los demonios que están dentro de ese hombre se dan cuenta y le dice a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Sabemos quién eres tú. Por supuesto, los demonios sabían quién era Jesús. Hasta ellos tiemblan, reconocen quién es Jesús. Es alguien que está en completa armonía con su Padre. Es alguien que es Dios encarnado. Y bueno, le suplican hasta en 2 ocasiones. Le rogaron 2 veces en el verso 10 y en el verso 11 diciendo, y le rogaban mucho que no les enviara fuera de aquella región, el verso 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Queridos, qué cosa interesante. Los demonios reconociendo quién es Jesús y ahora suplicando por su vida.
y diciéndoles, mejor envíanos. Y por supuesto, lo inmundo con lo inmundo. A aquellos cerdos. Y la palabra dice de que salieron los demonios de aquel hombre y los demonios se fueron ante los cerdos, un hato de cerdos, dice la palabra bíblica, 2000 cerdos estos, y al final estos se precipitaron, murieron, se ahogaron. ¿Qué nos muestra esto? El poder de Dios. Sin duda, pues la muerte de estos cerdos habrá implicado realmente un asunto, un desastre financiero para sus dueños. Pero bueno, ocurrió este hecho. En ese sentido, encontramos nosotros una realidad bastante interesante, porque esta es una historia muy impresionante, ya que este hombre que salió los demonios le dicen, quiero ir contigo, te voy a seguir donde tú vayas. Pero Jesús responde diciéndolos en el capítulo 5 y en el verso 19 le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque este hombre iba a ser realmente un testigo de una historia asombrosa ocurrido en la vida de ese mismo personaje, y tenía mucho que contar. Queridos, Dios está dispuesto para salvar a sus hijos, a su pueblo. Dejémonos salvar, dejémonos encontrar. Seguidamente encontramos ahora en Capernaum, probablemente regresaron, ¿verdad? Viajaron y llegaron a Capernaum, del otro lado ya no están en Gadara. Jesús regresa, como que pareciera que Jesús llega ahí para hacer ese milagro y como que regresa. De hecho, la gente misma de aquel lugar no quiere que Jesús esté allí. Le dicen, vaya, y los quiere despedir, ¿verdad?, a Jesús. Y Jesús regresa. Y en Capernaum, ya en la orilla, dice, estando versículo 21, capítulo 5. Otra vez en una barca, Jesús en la orilla se reunió a su alrededor una gran multitud. Y es natural, en todos los registros bíblicos encontramos una gran multitud reuniéndose con Jesús. Y vino un alto dignatario, verso 22, de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se postró a sus pies. Un dignatario. Normalmente los altos dignatarios, los principales en ese entonces, no podían mostrar ese tipo de señal de inclinarse, reconocer quién es Dios, ¿verdad? Porque para ellos era un fanático, uno más que se levantó, el orgullo, la soberbia. Pero este hombre llamado Jairo no le importó probablemente lo que pudieran decir sus demás compañeros dignatarios, y él se centró básicamente en reconocer que Jesús podía hacer un milagro porque necesitaba de Jesús. Su hija, efectivamente, de 12 años de edad, estaba muy delicada de salud. Su hija de 12 años estaba agonizando. Y Jesús, entonces, cuando le dice el hombre, ve conmigo a mi casa y sana a mi hijo. Probablemente, inclusive, la manera como se registra, verá el texto bíblico, Jesús, ven, dice el verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Probablemente puede ser una realidad de alguien que siempre le gusta ordenar, mandar, ¿verdad? Ven, pon la mano sobre ella y ella será sana, ¿verdad? Lo cierto es que en su corazón había una intencionalidad de creer quién era Cristo Jesús. Y Jesús, sabiendo esto, acompaña al hombre y van en dirección a su casa. Sin embargo, mucha gente está allí. Y el camino era muy lento, el trayecto era muy lento, despacio. No era como vamos deprisa y rápido. No, porque había mucha gente, mucha multitud, y Jesús pasaba entre ellas y hacía el esfuerzo para pasar. Pero incluso ese contexto de estar pasando Jesús y apenas buscando forma de cómo llegar hasta la casa de Jairo, fue la oportunidad de Dios para una mujer que no podía mucho también movilizarse. Ya lo había intentado muchas veces anteriores cuando Jesús estaba en Capernaum, no había tenido éxito. Pero ahora que Jesús va lento, justamente está pasando por donde ella se encuentra, esta mujer aprovecha para pensar a sí misma y diciendo, si tan solo toco el manto de Jesús, quedaré sana, salva de esta enfermedad
que es flujo de sangre por 12 años. Qué acto de fe tan impresionante. Y eso ocurrió. Tocó el manto de Jesús y al instante ella sintió que su cuerpo había sido sano. Y Jesús por otro lado sintió que un poder impresionante salió. ¿Quién me tocó? Los discípulos, la gente de Jesús. ¿Qué dices? ¿Quién te tocó? Si todos te están apretando, todos. ¿Qué dices? Pero Jesús sabía que había alguien diferente que cuando tocó a Jesús lo hizo en un acto de fe. No había ocurrido otro episodio de esa naturaleza. Era la primera vez. Y esa primera vez es muy importante. Saben que en la vida, para cualquier situación siempre hay un primero. Y este registro bíblico, de hecho, cuando nosotros encontramos en el libro de Mateo 14:36, dice, este está en otro episodio, Jesús está en Genezaret y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Quién trajo ese concepto? Esta mujer de flujo de sangre. Qué cosa impresionante. Jesús, al darse cuenta, preguntó a la mujer, ya sentirse delatada, dice, Señor, yo he sido, perdóname. Se inclina, se arrodilla ante Jesús y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Vete y sigue quedando sana, salva del mal, de la plaga que tenía. Qué cosa impresionante, queridos. Había esta mujer gastado todo lo que tenía. Antes le iba peor, pero en Jesús encontró la solución. ¿Verdad? Esta es parte de una historia sándwich, donde comienza con Jairo, en el interludio aparece la mujer y termina con Jairo. Y es lo que viene. Siguen el camino. Probablemente en ese episodio que Jesús se detiene, quién me tocó, etcétera, la explicación, muy probablemente Jairo todavía desesperado. Señor, ¿por qué? Mira, Jesús, probablemente ya tal vez molesto, tal vez enojado, o tal vez ya resignado, ¿verdad? Pero molestaba a Jesús, vamos, Jesús, vamos. De hecho, así lo presenta la palabra bíblica, la historia bíblica, porque dice la palabra en el verso, podemos encontrar esto en el versículo 35. Le dicen al dignatario, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, estaba insistiendo Jesús, pero llega uno de sus siervos, criados, y dice, ya no le molestes más, tu hija ya ha muerto. Jesús, escuchando esto, le dice en el verso 36, no temas y cree solamente. Llegaron a la casa de aquel hombre y solo entraron Pedro, Jacobo, Juan, que era hermano de Jacobo, y sus padres. Y cuando entraron dijo, no lloren, esta niña no está muerta, solo duerme. Y Jesús le dijo, niña, talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Corderita, a ti te digo, levántate. La niña efectivamente estaba muerta, pero el poder de la palabra de Dios es poderosa. Saben, queridos, que muchas veces hay muchas personas que, estudiosos de la Biblia, que traen el concepto de que si Jesús no hubiese dicho, niña, a ti te digo, levántate, muchos que están muertos se hubiesen levantado. Y no es la primera vez. Cuando habla con el joven del hijo de la viuda de Naín, dice, a ti te digo, joven, levántate. Pero Jesús sabe a quién quiere levantarlo, y es el joven, y el joven se levanta. O como la muerte de Lázaro, cuando Jesús dice, Lázaro, a ti te digo, sal fuera, y Lázaro sale. De tal modo que el poder de la palabra de Jesús es impresionante. Y aquí vemos este milagro, cosa increíble, y para seguir aprendiendo mucho en la palabra de nuestro Dios. Seguidamente encontramos cuando Jesús, en el libro de Marcos capítulo 6, verso 1 hasta el verso 6, Jesús es rechazado por su propio pueblo donde él creció, ¿verdad? En Nazaret. Jesús llega allí, pero la gente no quiere, ¿verdad? Muy probablemente porque normalmente cuando alguien es popular en una ciudad, en un pueblo, y llega, pues uno quiere entrevistarlo, saludarlo, brindan una atención especial, pero no así en caso de Jesús. Estaban ofendidos, sorprendidos por el éxito de Jesús, había envidia, había celos, o muy probablemente también porque Jesús estaba haciendo milagros en Capernaum y poco en Nazaret. Tal vez puede haber situaciones. Lo cierto es que no hubo buen acuerdo y hubo rechazo de parte de esas personas.
para que Jesús no esté allí. Y esa es parte de la historia donde pues nadie es profeta en su propia tierra, dicen algunos pasajes, ¿verdad? Que en nuestro tiempo se hace mención. Pues Dios nos ayude a que podamos nosotros ser eslabones de bendición donde estamos, donde nos encontremos. Jesús lo fue, pero los suyos no lo recibieron, ni siquiera los judíos, ni estos de Nazaret. Por eso la mayor parte de los milagros de Jesús se desarrollaron en Capernaum, muchos otros al norte, ¿verdad? En la región de Galilea, ¿verdad? Bueno, y Jesús les da una misión a ellos: vayan, prediquen, vayan a compartir la palabra de nuestro Dios. Esto lo encontramos nosotros en Marcos 6, 7 hasta el 30. Y en esos versos está la misión de los 12. Les dice a ellos en el verso 8, les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, no llevaban nada, sino solamente lo que calzaban, sus sandalias, y no llevaban ni siquiera 2 túnicas, 2 ropas de vestir. ¿Por qué presenta de esta manera? Bueno, la misión de los apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús y a depender de Jesús completamente, a reconocerlo Él como el Señor de la vida, de la historia, de el que está en el control de este mundo. Después se traslada al capítulo 6, versículo 30, y es la última historia. Hasta el verso 52 podemos encontrar esto, donde Jesús es confundido por la gente, por los discípulos mismos, porque allí hay una gran multitud, está concentrada 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús hace el milagro impresionante de 5 panes y 2 peces para alimentar a todos, pero la gente se confunde porque como que se aprovecha la oportunidad. Tantos miles de personas, bueno, pues armemos hoy sí el grupo élite de rebelión contra Roma, ¿verdad? Se confunden. Jesús vino a los suyos, Jesús vino a salvar y a buscar al que se había perdido, y el reino de Jesús no es en este mundo. Jesús al final se aleja de esa multitud, de las personas, despide a la multitud y envía a sus discípulos aparte, y él, en vez de liderar una rebelión contra Roma, se retira a una montaña para orar precisamente por lo que la multitud esperaba, no precisamente por lo que la multitud esperaba, sino para que Jehová, el Dios Todopoderoso, haga su voluntad. No confundamos a Jesús. Él es el Dios nuestro, Él es el Salvador, Él sabe lo que está haciendo. Lo que nos toca a nosotros es confiar. ¿Cómo no equivocarnos y confundir las situaciones? Estudiando la palabra de nuestro Dios, yendo a la Santa Biblia. Son historias bastante conocidas. Esperamos que este comentario, un repaso, nos haya ayudado a que podamos seguir dependiendo de nuestro Dios y que Él Todopoderoso pueda guiar nuestro vivir diario siempre. Queridos, fue para mí una gran bendición y un privilegio poder estar una vez más en este comentario. Que nuestro Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les animamos a seguir estudiando de manera diligente cada lección, que sin duda este espacio de 20, 25, 30 minutos no es suficiente para explorar todos ellos, pero son comentarios que podemos obtener que pueden ser útiles para nuestro crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Vamos a orar y nos vemos en nuestro próximo comentario. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado en nuestra vida. Sigue, Señor, en medio nuestro y ayúdanos a mantenernos firmes y sólidos ante ti. Bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos, esta familia espiritual que se prepara para el reino de los cielos. Y que cada lección aprendida de tu palabra podamos ponerla en práctica, y el cual sea para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos, te rogamos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.